Ya, bueno, Yo recarga la zona. Podría ser cuando salgo de guardia así, unos minutillos, una mañanita quedarme, pero, o sea, un par de horitas y ya, hay alguien porque con el micrófono la madrugada, abierto, ¿no? si podría... Pero ¿sabes cuál es la vaina, Pérez? De que Bueno, muy buenos días con todos los asistentes al curso de óptica y refracción que está organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Vamos a tocar el tema del ojo esquemático y ejes importantes del ojo. El doctor que va a tocar ese tema es el doctor Kenji Gastelo Salazar. Él ha hecho el pregrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y actualmente es residente de segundo año de nuestro hospital por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Te doy el pase, Kenji, para que empieces. Gracias, doctor. Buenos días, doctor Barriga. Buenos días a todos los presentes. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Se me escucha, doc? ¿Se escucha, Kenji? ¿Se escucha bien? Ya, bacán. Entonces, bueno, hoy día vamos a empezar con la exposición de modelo del ojo esquemático, ¿no? Ya ayer trataron también un poco de este tema, y así que básicamente es un recordar esta exposición. Para hablar sobre el ojo esquemático, primero hay que recordar que en la vida, o sea, hay ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, en la realidad hay ciertas medidas como por ejemplo la estatura, menciona. Hay medidas que van a seguir una distribución normal, ¿no? Por ejemplo, el caso de la estatura. La estatura sigue una distribución normal, ¿no? La medida de ella. ¿Qué significa esto? Que va a seguir una distribución en la curva de Gauss. Lo que significa, por ejemplo, que el 65% de los valores de esta estatura media van a estar en una media más más menos una desviación estándar, ¿no? O podemos decir que el 95% de esta estatura media va a estar en una media más menos dos desviaciones estándar, o el 99% va a estar en la media más menos tres desviaciones estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, esta medición de esta estatura, el 99% va a estar definida en esta curva por la media y por desviaciones estándar, ¿no? ¿Y por qué explico esto? Porque el ojo no es ajeno a esta distribución normal, ¿no? Lo que dice que hay parámetros oculares que va a estar también formando parte de esta distribución normal, los parámetros oculares, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo que respecta a la curva de la córnea, ¿no? La curva corneal, las mediciones de esta curva corneal va a seguir también una distribución estándar. A diferencia de esta, va a tener una mayor coeficiente de dispersión, pero también se va a comportar como una distribución estándar. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros podemos definir la curvatura corneal como un promedio de mediciones más o menos una desviación estándar, ¿no? Que posteriormente vamos a ver que el ojo esquemático da valores promedios de ciertas medidas, ¿no? Y se basa en esto, de la distribución estándar. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es el modelo del ojo esquemático, tenemos que saber qué es un modelo, ¿no? El modelo es un esquema teórico de un sistema que se elabora para facilitar la comprensión y el estudio. Tenemos el modelo ocular, el cual está compuesto de un sistema óptico con tres elementos: la córnea, que es un lente; el cristalino, que es un lente; y la retina, que es una pantalla donde se recoge la imagen. ¿Qué es un sistema óptico? Pues es un conjunto de superficies que van a separar índices de refracción distintos. Todo eso va a conformar un sistema óptico. Ahora, si nosotros vamos a hablar de lo que es el ojo esquemático, tenemos que ver cómo esto ha ido evolucionando en una línea de tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá lo presento. En 1951, Listing elabora el primer modelo geométrico del ojo esquemático. De aquí parten varios tipos de ojos esquemáticos. Puede ser variación del otro, ¿no? Por ejemplo, en 1909, Helmholtz elabora o desarrolla un modelo o una versión modificada del ojo esquemático de Listing. A la vez, también en 1909, Gullstrand elabora
su ojo esquemático, y en 1945 Legrand también va a elaborar su ojo esquemático. Tanto el ojo esquemático de Gullstrand como el ojo esquemático de Legrand son los ojos esquemáticos que van a ser más conocidos y son los ojos esquemáticos que van a estar más aceptados a nivel mundial, ¿no? Y vemos aquí también que en 1971 el ojo esquemático finito de Lockmar va a ser el primero en hacer este tipo de ojo esquemático finito. Nosotros vamos a ver más adelante que este ojo esquemático finito o gran angular de Lockmar es un ojo esquemático que se va a parecer mucho más al ojo de la realidad, al ojo real, ¿no? En comparación con los otros que generalmente trabajan con ojos esquemáticos paraxiales, que vamos a explicar más adelante a qué se debe eso. Ahora, algo de historia. Recordemos que Albert Gullstrand fue premio Nobel de Medicina en 1911 con su obra Óptica Fisiológica del Ojo. Él fue un catedrático de oftalmología en Suecia, ¿no? Construyó el ojo esquemático más parecido al ojo humano, que se basaba en un sistema complejo que tomaba en cuenta superficies tanto de la córnea, superficies del cristalino, y posteriormente también elabora un ojo más simplificado de este, ¿no? Una versión simplificada de este ojo. Ahora, si hablamos de ojo esquemático, a los modelos, se dice que a los modelos que muestran la biometría óptica del ojo humano, estos son considerados ojos esquemáticos. Este ojo esquemático es una herramienta conceptual ideada para ayudar a entender los mecanismos de la óptica ocular y representa características básicas del ojo real. Recordemos que este ojo esquemático generalmente es un promedio de varias mediciones, por lo tanto, no va a estar afectada por, de repente, problemas refractivos de ciertas personas, está afectada también por la raza, está afectada por el sexo, ¿no? Está afectado por la edad. Entonces es importante tener en cuenta eso. El ojo esquemático en sí va a proporcionar una base para los estudios teóricos del ojo como un instrumento óptico. Se basa en mediciones minuciosas y aproximaciones anatómicas. Ahora, este ojo esquemático se puede desarrollar en diferentes niveles de complejidad. Hay aquellos ojos esquemáticos que están muy reducidos, que son simples, que generalmente, por ejemplo, hablan de un solo poder dióptrico, que es el más potente, el de la córnea, ¿no? Reducen todo eso. En cambio, hay otros, por ejemplo, que hablan de varios lentes dentro del ojo, hablan que hay algunos lentes que no van a tener cierto grado de inclinación. Hay aquellos que hablan que no todos los lentes van a estar en un eje óptico común, ¿no? También hay aquellos que hablan de que va a haber aberraciones cromáticas y que no todos los lentes son esféricos completamente, sino hay lentes asféricos. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, entonces va a subir de complejidad. Mientras más complejo es el ojo esquemático, más exacto va a dar los cálculos, ¿no?, que se quieren. Y mientras más simple es el ojo esquemático, más reducido sea, entonces más inexacto van a ser los cálculos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, un grupo de ojos esquemáticos son los ojos esquemáticos paraxiales, lo que ya les mencioné. ¿Qué son los ojos esquemáticos paraxiales? Pues son aquellos que cumplen con lo siguiente, ¿no? Ellos evalúan el ojo teniendo en cuenta que las superficies refractivas son esféricas, ¿no? Esto lo tienen en cuenta. Los medios son homogéneos, ¿no? Significa que tienen propiedades ópticas similares en todos los puntos, e isótropos, ¿no? Esto significa que la luz tiene un comportamiento igual independientemente del sentido del haz de luz, ¿no? Ahora, dice que también hay una región paraxial, ¿no?, que es importante. ¿Qué es la región paraxial? Es la región en la cual todos los lentes van a estar centrados, van a tener un mismo eje común, ¿no? Y en la cual, en esta región, los ángulos de incidencia y refracción son muy pequeños, ¿no? Tal es así que disminuye grandemente las aberraciones, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos, ¿es el ojo humano un modelo paraxial, un ojo esquemático paraxial? Pues no. Nosotros sabemos que los lentes no están completamente centrados en un eje óptico común. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el cristalino está más al lado temporal con respecto a la córnea, ¿no? En la sexta parte no menciona de 1 milímetro, entonces no está completamente centrado. Y también habla que
los ángulos de incidencia y refracción pues no son pequeños en el ojo, ¿no? Entonces el ojo humano estrictamente no es un modelo paraxial, ¿no? Sin embargo, dice, es útil para estudiar aspectos como la formación de imágenes, el desenfoque y sobre todo permite trabajar con la óptica geométrica, que es lo que toma en cuenta para hacer estos modelos paraxiales. Con respecto al otro tipo que hablé, ¿qué son los modelos esquemáticos finitos o gran angular? ¿No? Son ojos esquemáticos, como mencioné, más realistas. ¿Qué significa esto? Que estos ojos esquemáticos finitos van a tener en cuenta las aberraciones que se forman, van a tener en cuenta la calidad de la imagen, van a tener en cuenta que no todas las superficies son esféricas completamente, ¿no? También tiene en cuenta que hay una falta de alineación del eje, ¿no? Y considera la forma incluso de la superficie dentro de la retina para ver cómo se forma la imagen, ¿no? Y también tiene en cuenta que los índices de refracción son distintos. En comparación al anterior, generalmente toma un índice de refracción común en todo el ojo. Y incluso estos ojos esquemáticos finitos dice que se pueden personalizar para describir con mayor precisión los ojos individuales. Ahí está el ojo esquemático finito de Navarro, que fue elaborado en 1990, donde este ojo se puede personalizar para hallar datos mucho más precisos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estos ojos esquemáticos finitos son mucho más complejos que los ojos esquemáticos paraxiales. Por lo tanto, la parte de cálculos aquí también va a ser mucho más complejo. ¿Qué son las propiedades gaussianas? Las propiedades gaussianas, la óptica gaussiana es una técnica, ¿no? En óptica geométrica que utiliza una aproximación paraxial, que ya les mencioné. ¿Qué hay aquí? Aquí las funciones trigonométricas dice que pueden ser expresadas como funciones lineales de sus ángulos. Dice también que los ojos esquemáticos paraxiales predicen las propiedades gaussianas de los ojos reales. En especial, aquí se va a ver o se va a tener en cuenta la potencia equivalente, las posiciones de los 6 puntos cardinales, sean los puntos focales, los puntos principales o los puntos nodales, y te va a tener en cuenta las posiciones y aumento de las pupilas. Todo esto es gracias a que se genera o se sigue la óptica geométrica gracias a la aproximación paraxial. Va a hacer posible que se apliquen estas propiedades gaussianas. Ahora, si hablamos de los puntos cardinales en sí, estos puntos cardinales son valores promedios aproximados en un ojo real. Estos puntos cardinales van a permitir conocer la trayectoria que tienen los rayos de luz que ingresan al ojo y están alineados, como ya mencioné, gracias a la óptica paraxial, en un eje óptico común. Por ejemplo, si hablamos de los puntos focales, aquí hablamos de un punto focal primario, el cual es un punto en el que el eje óptico se coloca un objeto y este va a dar una imagen en el infinito y la imagen va a ser paralela al eje óptico, ¿no? Y en cambio acá un punto focal secundario es un punto en el eje óptico donde se va a formar la imagen proveniente de un objeto que está ubicado en el infinito. Ahora, si hablamos de los puntos principales, aquí se grafican como P, los puntos principales. Estos puntos principales son los puntos en los cuales se va a intersectar el plano principal con el eje óptico, ¿no? Común. ¿Y qué es el plano principal? Pues acá está, el plano principal es un plano que se va a formar verticalmente al eje óptico, en la cual van a llegar los rayos, van a incidir los rayos en la lente y posteriormente van a salir los rayos de esa lente. En esa intersección se va a formar el plano principal. Pero si hablamos de los puntos principales, estos puntos principales son puntos conjugados, mencionan, cuya magnificación transversal es +1. ¿Qué significa eso? Que el coeficiente o el cociente entre la altura de la imagen con la altura del objeto que se forma, pues es igual. ¿Y por qué es +1? Porque está generalmente derecho, ¿no? No está invertido, sino está derecho. Significa entonces que se va a formar una imagen derecha del mismo tamaño del objeto en el otro punto. Ahora, si hablamos de los puntos nodales, estos puntos nodales son punto nodal anterior, frontal y un punto nodal posterior. Estos puntos nodales tienen una magnificación angular de 1. ¿Qué significa? Que los puntos nodales es cuando un rayo de luz llega hasta la lente, ¿no?
y con el mismo ángulo que entra es con el mismo ángulo que sale. Generalmente acá se dice que puede haber, o que son dos rayos, ¿no? Los que se forman, pero tienen la propiedad de que con el ángulo que entra es igual al ángulo que sale. Son los puntos nodales. Si hablamos ya lo que respecta a la potencia equivalente, pues es la medida de la capacidad del sistema óptico, ¿no? Para desviar los rayos de luz. Ahora, está relacionada con distintas fórmulas, pero acá, por ejemplo, hay una fórmula específica donde relaciona la distancia entre los puntos focales, ¿no? Y los puntos principales que están acá, donde la potencia equivalente es igual, dependiendo de dónde sea el medio, ¿no? Este es el índice el índice de desviación del rayo de luz sobre la distancia, ¿no? De los puntos focales. Ahora, también es importante hablar del diafragma de apertura, ¿no? El diafragma de apertura de un ojo, pues es el iris, ¿no? Como todos sabemos. Este iris regula el paso de la luz y reduce las aberraciones. Por eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Este diafragma de apertura coincide con el vértice, menciona, de la superficie de la lente anterior. Ahora aquí va a haber una pupila de entrada, la cual dice que es la imagen de la pupila real formada por la córnea. Esta pupila de entrada está a 3 milímetros detrás del vértice corneal. Acá esta sería la pupila de entrada, 3 milímetros por detrás del vértice corneal. Mientras que la pupila de salida, esta pupila de salida es la imagen de la pupila real que está dado por el cristalino, ¿no? Se encuentra, dice, a 0.1 milímetros del polo anterior del cristalino, o se encuentra a 3.70 milímetros del vértice de la córnea. Ambos, tanto la pupila de entrada como la pupila de salida, van a ser mayores a la que está formada por el iris. Entonces eso hay que tener en cuenta, pero principalmente la pupila de entrada, porque también va a ayudar a lo que es ver las aberraciones, ¿no? Pero no solamente hablaron, en el ojo esquemático no solamente hablaron de un ojo en estado relajado, sino también hablaron de un ojo en estado acomodado, ¿no? Cuando se acomoda el ojo. Entonces, por eso acá se presentan 3 gráficos donde hay 3 ojos esquemáticos. El primero, por ejemplo, es del ojo de Gullstrand, el segundo es de Legrand y el tercero es de Gullstrand-Ensley, ¿no? Cuando hace la modificación del ojo de Gullstrand. Entonces, aquí, en estos 3, lo que se evaluó fue cómo cambian estos puntos cardinales con respecto a si un ojo está relajado o si un ojo está acomodado. Y se vio que, por ejemplo, los puntos principales se alejan 0.25 milímetros de la córnea, ¿no? Aquí vemos cómo los puntos principales se alejan en el ojo acomodado, ¿no? Y en cambio los puntos nodales se mueven 0.5 milímetros hacia la córnea. Aquí vemos entonces cómo los puntos nodales se mueven, ¿no? Se mueven hacia la córnea y dice que los puntos focales también se mueven hacia la córnea, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, como se explicó, va a tener en cuenta aquí la óptica geométrica, va a ser importante. Entonces tenemos que tener en cuenta estas ecuaciones, que son las que posteriormente se van a aplicar en los ojos esquemáticos, ¿no? Por medio de estos cálculos. Cómo hicieron la fórmula para la potencia del dioptrio, la potencia del acoplamiento de 2 dioptrios, ¿no? La distancia de acoplamiento, las posiciones de planos principales y las posiciones de los planos focales. Esto se va a tener en cuenta para los ojos esquemáticos. Si hablamos del ojo esquemático de Gullstrand, este ojo esquemático explica la variación del índice de refracción dentro del lente. Aquí el ojo esquemático de Gullstrand, aquí va a haber 6 superficies de refracción, 2 para la córnea, ¿no? Y 4 para la lente el cristalino. ¿Por qué 4? Porque se dice que el lente cristalino hay que tener en cuenta que el núcleo central tiene un índice de refracción elevado con respecto a la parte periférica. Por eso es que toma de esta forma Gullstrand los núcleos, el núcleo y la corteza, ¿no? Ahora, en este ojo esquemático de Gullstrand, nosotros podemos ver que estos son los valores que dio en el estudio Gullstrand, donde aquí podemos ver las distancias que están, ¿no?
ubicadas tanto el cristalino, la cámara anterior, y aquí vemos que también Gullstrand acuñó cuáles son los índices de refracción, tanto de la córnea, los índices de refracción del humor acuoso, de la corteza del cristalino, del núcleo del cristalino y del humor vítreo, ¿no? Aquí vemos que no es mucha la variación, pero sí es importante, ¿no? Porque mientras se considere el índice de refracción tal y cual está, pues va a dar un valor mucho más exacto en los cálculos que hagamos, ¿no? Y también, pues, a qué distancia se encuentra tanto el foco, el punto focal, ¿no? A qué distancia se encuentra el punto nodal, ¿no? Y el punto principal también del ojo esquemático de Gullstrand. Entonces, aquí podemos ver todo eso, todos los cálculos que hizo en el ojo esquemático de Gullstrand. Como ya mencioné, hizo los cálculos tanto para una acomodación relajada como para una acomodación máxima. Halló el índice de refracción, la posición de cada una de estas estructuras, el radio de la curvatura, el poder de refracción. También halló el sistema de la córnea, cuánto es el poder de refracción, por separado, el del cristalino, y como un sistema óptico completo. Gullstrand también elaboró posteriormente un ojo esquemático reducido. ¿Por qué hizo esto? Porque se dio cuenta que hay dos puntos nodales que están cerca, ¿no? Y que básicamente se puede tomar como un punto nodal único, igual que los puntos principales. Esto ayudó a Gullstrand a que hagan sus cálculos más simples, más sencillos. Y esto también sirvió porque gracias a este ojo esquemático se puede hacer, digamos, una relación de semejanza, ¿no? Entre la altura, por ejemplo, de la imagen que se forma y de la altura del objeto, ¿no? Mediante esta relación. La altura de la imagen retiniana sobre la altura bueno, en este caso, de la letra de Snell, ¿no? Es igual a la distancia desde el punto nodal hasta la retina, es igual entre la distancia de la tabla hasta el ojo. Y esto es gracias a que ahí se da el principio geométrico de semejanza de triángulos, ¿no? Y esto permite calcular, pues, la altura del objeto, teniendo la distancia que la separa y la altura de la imagen que se forma. También para hablar a grandes rasgos del ojo esquemático del Legrand, que también es un ojo importante. Aquí Legrand toma como la lente del cristalino que tiene un índice de refracción constante, ¿no? Y solo entonces habrían dos superficies de refracción, la de la córnea, ¿no? Entonces aquí también habló él de un ojo esquemático relajado y un ojo esquemático acomodado. Él, al igual que Gullstrand, calculó la potencia tanto de la córnea, la potencia del cristalino y todas esas medidas que nosotros vemos ahí, ¿no? Legrand también calculó el acoplamiento tanto de la córnea al cristalino como uno solo, como un todo, un sistema, completo, ¿no? Y pues halló que tiene un poder dióptrico o una potencia de 59.94 dioptrías, todo este sistema óptico de Legrand. Aquí podemos ver, por ejemplo, todas las medidas que Legrand calculó, ¿no? Para él, el índice de refracción del aire, de la córnea, del humor acuoso, del lente, del humor vítreo, ¿no? Para él, la potencia total, o el equivalente total del ojo fue 54.94 dioptrías, ¿no? Pero no solamente halló el ojo relajado, sino también halló o estudió el ojo cuando está acomodado. Mientras que acomodado, por ejemplo, las dioptrías son de 67.67 dioptrías, ¿no? El poder que tiene el ojo cuando está acomodado. Ahora, también se hizo un ojo esquemático simplificado, en el cual Legrand eliminó pues, algunos elementos del ojo completo. Por ejemplo, él sustituye la córnea por un único dioptrio, ¿no? El cristalino sustituye por una lente delgada, algo que tener en cuenta porque esta lente delgada hace que los cálculos sean menos exactos, en cambio los ojos esquemáticos más completos pues le ponen un grosor a este lente para que los cálculos sean más exactos, ¿no? Y Legrand aproximó también el índice de refracción del humor acuoso al humor vítreo, ¿no? Tomó ambos como 1.336, ¿no? Y Legrand, al estudiar esto, se dio cuenta que el comportamiento total del ojo es parecido
al ojo esquemático completo que había presentado antes. Y, pues obviamente, el tratamiento matemático es mucho más sencillo, ¿no? Es más fácil de calcular con esto. Aquí, por ejemplo, como les mencioné hace rato, el ojo esquemático completo de Legrand, al igual que el ojo esquemático simplificado, tienen la misma potencia, ¿no? Por lo tanto, eso se dio cuenta. Y también la distancia en el plano, como vimos en el ojo esquemático completo, se mantiene igual, no varía, está a 1.91 milímetros. Y estas son, pues, una tabla de resumen del ojo esquemático simplificado de Legrand. Aquí podemos ver que la potencia, pues, del ojo esquemático, como mencioné, es igual a la potencia del ojo esquemático completo de Legrand. Y aquí, pues, él halló o calculó las distancias de la superficie corneal, ¿no? Por ejemplo, a los planos principales, ¿no? Y también desde el vértice corneal hasta el plano focal, ¿no? Que es 24.2 milímetros, ¿no? Esto es para mencionar que de ojos esquemáticos paraxiales podemos hablar largo tiempo, porque hay, por ejemplo, solo un resumen del ojo esquemático de Gullstrand, el ojo esquemático de Legrand, el ojo esquemático de Gullstrand-Ensley, el ojo esquemático de Rabbit, el ojo esquemático de Emsley, cada uno da sus propios valores en base a sus estudios, y cada uno también estudia tanto, bueno, el Gullstrand y Legrand acomodado como no acomodado el ojo. Entonces, estos ojos esquemáticos paraxiales como ya mencioné, se basan de la óptica geométrica paraxial, ¿no? Todo está en un mismo plano, o todas las lentes son esféricas, no hay grados de aberración, ¿no? Mientras que al otro lado podemos ver las propiedades de los ojos esquemáticos finitos, en las cuales aquí pues tienen en cuenta el grado de aberración, aquí tienen en cuenta que no todos los lentes son esféricos, sino hay asfericidad en los lentes, que no están todos en una misma línea del eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lockmar hace este tipo de estudio, al igual que Navarro, que él dio para individualizar el ojo, ¿no? Y Liu y Bregman, ¿no? Entonces hay ojos esquemáticos tanto paraxiales como finitos, y los finitos generalmente son los que le dan más exactitud en los cálculos, porque tienen en cuenta más cosas. Entonces, resumiendo, los modelos de los ojos reducidos son más sencillos matemáticamente y proporcionan cálculos rápidos, pero con menor exactitud. En cambio, los modelos de ojos completos son más precisos para algunas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, para hallar el poder de un lente intraocular, generalmente se halla con el ojo esquemático, ¿no? Y mientras el ojo esquemático es más completo, pues tus cálculos van a ser más exactos. También esta parte de ojo esquemático sirve para entender, por ejemplo, la retinoscopía, entender cómo funcionan muchos de los aparatos oftalmológicos que usamos. Otra parte de la exposición es hablar de los ejes ópticos. Por ejemplo, acá tenemos de los ejes visuales, ¿no? Acá el eje óptico, por ejemplo, en la cual este eje óptico va a unir tanto los centros de la curvatura de la córnea, centros de la curvatura del cristalino, y generalmente va a estar entre la fobia y el nervio óptico. Pues este es un eje óptico teórico, ¿no? Porque como mencioné, los ejes no van a tener los mismos ejes en una sola línea común, ¿no? Entonces este es un eje, o sea, no está centrado el ojo, por lo tanto este es un eje más que todo teórico. Al igual que el eje visual es una recta que une el punto de fijación con la fobia, y van a pasar generalmente por los puntos nodales. Como mencioné, los puntos nodales no van a estar en un mismo punto, ¿no? Sino van a estar un poco separados, ¿no? Y por lo tanto se dice que este eje visual puede estar conformado por dos rectas en sí, ¿no? Sino que, como mencioné, puede tomarse como una sola línea, ¿no? También más que todo es un eje teórico. El eje pupilar, pues el eje pupilar está acá con la línea verde. El eje pupilar es aquel que va a formar una recta perpendicular con la superficie de la córnea y va a atravesar el punto medio de la pupila de entrada, ¿no? Con respecto a la línea principal de la mirada o línea visual,
la línea principal de la mirada o la línea visual, este va a formar una recta que une el centro de la pupila, el centro de la pupila con la entrada o con el punto de fijación, ¿no? Esto dice que si es, al final el punto de fijación está bastante alejado, va a ser al final paralelo al eje visual. Por lo tanto, si va a ser paralelo al eje visual, al final va a pasar por el centro de la pupila y va a pasar por el centro de la fobia, ¿no? Eso es cuando hay un punto de fijación, está lo suficientemente alejado. Ahora, como mencioné, hay ejes que son meramente teóricos, por ejemplo, el eje visual y el eje óptico. Estos van a dar un ángulo teórico, que es el ángulo alfa, y hay otros ejes que son más tangibles, más medibles experimentalmente, como es el eje pupilar y la línea principal de la mirada. Esto juntos va a dar el ángulo experimental, el ángulo kappa, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que va a estar formado entre el eje visual y el eje óptico, ¿no? Este ángulo indica el descentramiento que tiene la fobia respecto al eje óptico, ¿no? Ya que uno está centrado en la fobia y el otro no. Por eso va a medir el descentramiento que tiene, ¿no? De la fobia respecto al eje óptico. Según Legrand, según sus estudios, este es de 4 a 8 grados, pero depende. Si es una persona con hipermetropía, una persona con miopía, si es, depende de la edad también. Y el ángulo kappa, pues este es el ángulo, dice que es el más fácil de medir, ¿no? Que el ángulo alfa. Este se forma por el ángulo que se forma por el eje pupilar y la línea visual o línea principal de la mirada, ¿no? Entonces, este eje kappa generalmente dice que es menor al ángulo alfa. Y este ángulo kappa generalmente va a ser importante porque cuando hay, por ejemplo, un ángulo kappa positivo va a simular una exotropia, ¿no? Mientras un ángulo kappa negativo va a simular una endotropia. Entonces es importante por eso en las mediciones de este ángulo. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna consulta sobre esto. Excelente exposición, Kenji. Creo que has hecho una revisión bastante completa y has tratado puntos muy importantes. Bueno, ahorita estoy viendo el chat y no hay alguna pregunta todavía. Querría saber si el doctor Garriga quiere hacer algún comentario. Hola chicos, pues sí, has hecho una revisión muy buena, Kenji. Yo quería precisar que, no me acuerdo si lo mencionaste, pero todos estos ojos esquemáticos se idearon o se fundamentaron en la física de Newton para entender la óptica de ese tiempo. Los avances que han habido en la física y en la comprensión de cómo viaja la luz a través de los medios y en específico el ojo, han dado lugar pues a cambios importantes en la manera de fabricar lentes o de producir aparatos ópticos. Uno de los avances más importantes que dio a entender cuán alejados estábamos de la realidad cuando usábamos los ojos esquemáticos fue cuando se comenzó a usar cuando se comenzó a comprender y a utilizar en la clínica los estudios de frente de onda en la córnea para las cirugías personalizadas refractivas. En esos estudios y en los resultados de lo que se obtuvo de estos estudios, se pudo comprender que en el ojo hay las diferentes superficies ópticas que hay, compensan aquello que todos, Gullstrand y todos los demás, han tratado de reducir, ¿no? Una de las cosas que siempre han dicho es, debemos imaginarnos que no existen aberraciones. Pero si uno se pone a pensar en cualquier lente de 54 dioptrías o de 40 y tantas dioptrías, ese es un lente que en la vida real pues, produciría unas aberraciones tremendas y que en el ojo no se producen. Entonces, ¿qué es lo que hace que en el ojo, teniendo poderes dióptricos tan importantes, no se produzcan las aberraciones que deberíamos ver
según la física newtoniana. Lo explica, como les digo, la física cuántica que vino después. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? Esto fue muy interesante porque cuando ustedes estudian la historia de esto, uno se da cuenta pues que en algún momento vamos a tener que ir abandonando la física newtoniana y quedarnos con la física cuántica. ¿Qué observaron? Cuando uno hacía los cálculos de frente de onda de lo que se tenía que corregir en una córnea, la idea era dejar la córnea perfectamente, vamos a decir, por ejemplo, esférica, o plana, para que pudiera corregir la refracción que se estaba tratando de corregir. Con estos estudios de frente de onda se logró hacer eso, se logró, de acuerdo a los cálculos matemáticos, dejar la córnea perfecta y, en teoría, ese paciente debería ver 20/20. Y sucedió que cuando uno hacía los estudios preoperatorios con estudios de frente de onda, lograba encontrar el plan quirúrgico que permitía obtener esa córnea que deseábamos para que se produjera una agudeza visual de 20/20. ¿Qué sucedió en la realidad? Que cuando uno aplicaba estos estudios a los pacientes, el paciente decía, sí, efectivamente, veo 20/20, pero veo diferente de cuando yo veía 20/20 con mis lentes. Esa diferencia que no podían encontrar, o sea, que no se podía calcular, no se podía medir, ¿no? Era lo que le causaba al paciente la incomodidad de ver 20/20, pero no como antes, ¿no? ¿Qué había pasado? Estudios posteriores demostraron algo parecido cuando se comenzaron a usar los lentes, no los lentes premium, ya desde los lentes intraoculares convencionales uno se daba cuenta que cuando le cambiaba el cristalino a un paciente y le ponía un lente intraocular, el paciente podía llegar a ver 20/20, pero igual decía, no veo igual como cuando yo veía 20/20 antes de tener catarata, o cuando veía 20/20 con mis lentes antes de tener catarata. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión que entre la superficie corneal y la superficie cristaliniana hay deformaciones que hacen que los rayos que cruzan esas deformaciones compensen las aberraciones que un lente perfecto debería tener si es que fuera de la cantidad de dioptrías que tiene. En otras palabras, se pudo descubrir que eso que molestaba al paciente después de haber sido operado y ver 20/20, pero que decía que no veía tan bien como antes, se debía a que la cirugía le había creado unas aberraciones que antes estaban compensadas por el tejido que fue removido. Entonces, ese hecho de remover tejido, sacar el cristalino o alisar la córnea, hacía que se perdiera la compensación que había antes de estas aberraciones que hay en la córnea y en el cristalino de toda persona, y que hace que el paciente sienta que ve 20/20 como siempre ha visto, y cuando se las quitamos, pues nota la diferencia, ¿no? Entonces, eso ya no se puede corregir con lentes, eso no hay forma de corregirlo con la física newtoniana. Estamos hablando de puntos individuales en la superficie de los lentes, en este caso, que compensan aberraciones de la superficie que viene después y viceversa. Una aberración que hay en la córnea es compensada por el tejido cristaliniano y hace que la aberración desaparezca. Uno le remueve el cristalino a ese paciente, le pone un lente perfecto intraocular, pero ya no tiene esa compensación de la aberración que tiene la córnea y que va a seguir teniéndola hasta que no la removamos. Entonces, ese tipo de aspectos es el que ha venido a darnos a entender de que si queremos hablar de la visión perfecta, que alguna vez he escuchado ese término entre ustedes, pues no, tendríamos que abandonar la física newtoniana y tendríamos que comenzar a pensar en la física cuántica o en una física que permita entender la óptica punto a punto en la superficie del lente que estamos estudiando, ¿no? Entonces,
Estamos hablando de cosas muy complejas, se necesitarían aparatos muy veloces y sofisticados para poder hacer los cálculos necesarios para hacer esas correcciones, así que no sé cuán lejos estemos de ese momento. Por ahora, lo que sí sé es que todo lo que hacemos ahorita está basado en los ojos esquemáticos que ha mencionado Kenji. Si hablamos de lentes de montura, hemos tenido que pensar en reducciones importantes para poder llegar a ese lente que le vamos a dar al paciente, con el cual el paciente dice que ve 20/20. Ese lente ha sido conseguido gracias a una simplificación de todo el complejo que hay del trayecto que sufren los rayos de luz desde el optotipo hasta la retina del paciente. Eso ha sido reducido en su máxima expresión para poder llegar al lente. Ahora, ¿por qué entonces no tenemos tantas quejas entre los pacientes? Si ha sido una reducción tan importante y teóricamente los resultados no deberían ser tan exactos. La respuesta a esa pregunta nos lo da también si uno comienza a mirar bien los ojos esquemáticos. Resulta pues que entre los cálculos que hace un ojo esquemático y los que hace el otro, la diferencia entre los resultados son milésimas o 10 milésimas de unidades. Entonces, para un ojo común y corriente, eso es despreciable. Entonces, un +1,50 que le dan a un paciente va a ser el mismo +1,50 que le den al otro, pero es probable que entre los dos haya diferencia, pero no se va a notar. ¿Por qué? Porque también usamos optotipos que son convencionalismos. No sabemos si está viendo realmente el 20/20 perfecto ese paciente. Entonces, si se dan cuenta, tanto de ida como de vuelta, hacemos una simplificación muy importante para llegar a lo que actualmente usamos. Y esto no se cumple solamente con los lentes de montura, se cumple con los lentes de contacto, se cumple con los lentes intraoculares. Los lentes intraoculares están basados en ojos esquemáticos. Y acuérdense que una de las unidades importantes en toda la fórmula de un lente intraocular es el equivalente esférico. Y el equivalente esférico lo conocemos desde que sabemos que existen los lentes de montura. Y sin embargo, seguimos usando la misma unidad o la misma medida para medir lentes intraoculares, que se supone que son lentes mucho más sofisticados. Usamos equivalente esférico. Entonces, eso se debe a que en el modelo que se usa para el cálculo de lente intraocular, se ha usado un ojo esquemático. No se ha podido nunca, hasta ahora no hay nadie que haya podido determinar realmente cómo sería la medida real de un ojo en vivo. Eso no hay forma de saberlo todavía. Todo esto se basa en estudios histopatológicos, cortes de ojos, mediciones y esas reducciones de las que ha hablado Kenji, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, porque a veces uno cuando pasa de un libro de óptica geométrica a un libro de física cuántica o de topografía o ahora de tomografía de coherencia óptica, se puede dar cuenta que ya no se hablan de las mismas cosas, ¿no? Se ha cambiado por completo el fundamento teórico de lo que se está hablando. Entonces, eso en nuestros tiempos nos ha tocado vivirlo. Hace 20 años no había tomografía de coherencia óptica, creo que los topógrafos recién empezaban, todo era lentes de montura, no habían lentes intraoculares, y entonces sí, pues hemos tenido estamos viviendo la transición, ¿no? De aquí a unos 20 años probablemente todo esto que estemos hablando será historia, ¿no? Y ya no será igual. Entonces, yo creo que por ahí iba el comentario. Esta es una clase importante que nos hace ver que nos es necesario todavía hacer muchas reducciones, usar muchos promedios para llegar a lo que nosotros usamos en la vida cotidiana, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este tema. Gracias por tan excelente acotación, doctor Barriga. Bueno, sí hay una pregunta sobre los problemas que puede implicar el uso de lentes intraoculares multifocales. Creo que ya en parte usted, doctor Barriga, la
la han explicado. No sé si tal vez quisieran agregar algo más al respecto. Sí, pero esa es una pregunta importante y que deriva también en lo que estaba conversando hace un ratito, ¿no? ¿Cómo es posible que un lente natural como es el cristalino pueda evitar todo eso que un lente multifocal produce cuando se le pone en el ojo al paciente? En principio, de hecho, que tiene que ver con la imperfección que tiene la construcción de ese lente, ¿no? Ese lente, a pesar de que es un lente muy sofisticado, muy caro, tiene una serie de imperfecciones ópticas que hacen que el paciente perciba eso que no debería percibir, ¿no? Y que, dicho sea de paso, si nosotros quisiéramos fabricar un ojo humano y le pusiéramos un cristalino lo más parecido al nuestro, tampoco funcionaría igual. La razón es que cuando uno se pone ya a profundizar en estos temas, resulta que ya llega a situaciones casi filosóficas, ¿no? Dicen, esto lo van a encontrar cuando profundicen sus lecturas, que esas aberraciones que se producen por el uso de lentes multifocales están determinadas genéticamente. Uno me va a decir, ¿pero qué? ¿Genéticamente? ¿Cómo puede ser eso? Y la razón es que cuando yo les decía que las imperfecciones de una córnea son compensadas por la superficie del cristalino y hace que el paciente, gracias a esa combinación de imperfección con, digamos, arreglo, deje de ver aberraciones con su sistema propio, ¿no? El ojo de la persona individualmente corrige sus imperfecciones y hace que vea bien. Bueno, dicen que esas correcciones de las imperfecciones son determinadas genéticamente, ¿no? O sea, en otras palabras, si yo le remuevo el cristalino a una persona y le pongo un lente multifocal, es posible que me diga que ve los deslumbramientos, los rayos estos anormales que ven normalmente estas personas, pero si comparamos lo que dice cada una de las personas que tiene molestias, se van a dar cuenta que cada una tiene molestias diferentes. Y estas molestias diferentes se deben a que esos rayos que son producidos por la imperfección del lente introducido en el ojo no son vistos igual por todas las personas. O sea, aquí no se puede aplicar la curva normal de Gauss que hablaba Kenji al principio. No todos nos comportamos igual. Es más, aquí es más probable que cada uno tenga su forma particular de ver estas cosas y que no hay forma de corregirlas pues con un lente normal. Lo que tendríamos que hacer es producir lentes individuales para cada persona. Si encontráramos qué alteraciones hay en la superficie corneal y qué alteraciones corrige el cristalino, y esas alteraciones que corrige el cristalino se las introducimos al lente intraocular que le vamos a poner al paciente, entonces el paciente de repente ya no tendría problema. Fíjense a lo que está llegando el pensamiento, ¿no? O sea que para cada persona habría que ver qué tipo de anormalidades tiene su córnea, qué tipo de compensaciones hace su cristalino para que a la hora de fabricarle su lente intraocular se le incluya en el lente intraocular esas correcciones que tiene necesidad la córnea de ese paciente, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas pues estamos muy lejos de esos momentos, pero que ya ahorita son motivo de conversación entre la gente que conoce esto, ¿no? Y es por eso que los lentes intraoculares multifocales no han tenido el éxito que hubiéramos esperado, ¿no? Porque a diferencia de los multifocales progresivos de montura, que sí tuvieron un éxito tremendo, los multifocales, por la experiencia que han tenido los pacientes que han sido operados, uno provoca a veces no promocionarlo o no tratar de ponérselo a su paciente por los problemas que le puede producir, ¿no? Entonces, no, pues definitivamente no han tenido el éxito que han tenido otros tipos de lentes, ¿no?
Gracias, doctor. Bueno, en el chat no hay más preguntas. Bueno, nuevamente agradecer al doctor Gastelo por la revisión tan excelente que ha realizado. Y bueno, el día de mañana, doctor, continuamos con el temario. Va a exponer el doctor Alfredo Terán el tema de curvatura corneal, queratometría y topografía a las 7 de la mañana. Muy bien. Entonces, hasta mañana, chicos. Hasta mañana, doctor. Muy bien, Gracias. Kenji. Hasta luego. Hasta luego, doctor.